temazo. ¿Cuánto afecta la crisis económica a tu salud mental? ¿No? ¿Cuánto esta crisis tan grave y tan grande económicamente que estamos atravesando puede afectar tu salud, tu cabeza, tu salud mental, tu psiquis? Porque de verdad que uno dice, ¿cómo llegar a fin de mes? Y es para volverse loco. Y esto de no tener dinero, de que todo suba y de tener que cumplir acá, allá y decir, ¿de dónde saco dinero? Y cómo te termina afectando y repercutiendo en el cuerpo, lamentablemente. Hay estudios que así lo confirman. Toda esta duda que nos rodea en este momento se la vamos a trasladar a nuestra querida amiga Vanessa Elías, licenciada en Psicología, que está ya en contacto con nosotros. Hola, Vane, ¿cómo va? Hola, Coco. Hola, chicas, ¿cómo están? Buen Bien, día, muy Vane, bien, ¿cómo muy estás? bien. Es cierto, ¿no?, que hay tanta gente que pasa de la preocupación y ocupación de los temas económicos y en tiempos tan complicados a sentirse realmente con trastornos en su salud mental. Pero por supuesto, imagínense que, a ver, además, no es algo que no nos atraviese, ¿no? A quienes estamos dialogando. Exacto. Lamentablemente A estamos en una todos. situación, Total. claro, que nos atraviesa a todos. Sí. Es un estrés y una preocupación constante que, lógicamente, va generando grandes montos de angustia. Y esto, sostenido en el tiempo, va a repercutir indefectiblemente, psicológica, emocional y físicamente, ¿sí? Entonces, tenemos muchas personas con ataques de pánico, con ataques de ansiedad, con un desgano y una indiferencia también, ¿no? Frente a cualquier cosa que pueda convocarnos, como que la gente ya no conecta con el deseo, porque solo tiene preocupación. Y cuando la preocupación se instala, el nivel de estrés es tan grande que además es importante tener en cuenta que pasan muchas cuestiones que por ahí no son conscientes, pero igualmente suceden. Por ejemplo, pasa mucho que las personas duermen pero no descansan, Sí. porque la cabeza no desconecta. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces nos despertamos más cansadas. No tiene que ver con la cantidad de horas de sueño, ¿sí? Porque por ahí tengo pacientes que me dicen, che, pero dormí 9 horas, ponele el domingo, ¿no? Y me desperté igual mal y cansada. Claro, la cabeza no para, porque el nivel de angustia es tan grande que no nos permite desconectar y descansar. Claro, Sí, claro, muy cierto. totalmente. Vanessa. O te acostás pensando en una cosa y ese nerviosismo, o te despertás a mitad de noche, ese nerviosismo interno que no para, ese run run de la cabeza que te acostaste pensando en algo y te levantás pensando en eso Lo mismo. que pasa, ¿cómo escaparle si todo el tiempo estamos como hablando de eso? ¿No? Digo, todo el día, todo lo que haces, o buena parte de lo que haces, te conduce a eso. Y hay mucha gente que está definitivamente sintiendo que sobrevive, no vive, supervive o sobrevive, ¿no?, a esta realidad. ¿Cómo hacer entonces? Sí, es así, Coco. Y por eso a mí me parece muy importante. A ver, yo siempre, digamos, desde el trabajo terapéutico, doy ciertas pautas que no quiere decir que sean simples de sostener. Yo entiendo que estamos en una situación muy crítica, ¿sí? Y muy extrema. Entonces, bueno, vamos haciendo lo que vamos pudiendo. También es importante para mí que la gente que nos escucha, que la gente que está viendo, no se autoexija nada, porque si no, es sumar una exigencia a todo lo que ya estamos teniendo que sostener. Claro. Entonces, pero son propuestas que vamos a ver si se nos vuelven viables, digamos. Yo siempre propongo que intentemos medir la información que nos alimenta emocionalmente a diario, ¿sí? A ver, ¿cómo Porque se... seguir el minuto a minuto genera un nivel de angustia y de estrés que quizás conscientemente no nos damos cuenta, pero sobrepasa a cualquiera. Y tenemos que pensar que hoy habitamos una cultura, un mundo de la inmediatez, o sea, tenemos acceso a la información en tiempo real, ¿no? 24/7. Pero ¿cómo haces? Porque igual, por más que apagues el televisor, no entres a las redes, digo, vas al súper, La realidad te la topaste claro. en la primera góndola. O ayer una amiga me decía, algo pequeño, pero mirá, digo, cómo todo repercute. El hecho de cocinar en casa deja de ser un momento de alegre, no es, o sea, de amor o de emoción. Cocino pensando en lo que estoy ahorrando.
O sea, ya no, ¿me entendés? Ya no compro, ya no pido, ya es ¿Viste lo que cocino. decía? Que todo te conduce a hablar Claro, de... o sea, cocino el bolsón de verdura para gastar esto y no gastar el triple. Entonces, en definitiva, se quedan cocinando hasta las 12 de la noche para el otro día. Bueno, digo, todo lamentablemente es una cadena Como y una bola. un trabajo que Claro, tienen que hacer extra en lugar de para ahorrar disfrutar de dinero ese, y para no... O sea, digo, todo te termina llevando a... Es muy difícil el Por desenchufarse. eso no se trata, a ver, de ninguna manera se trata de aislarnos, además, porque no hay manera. Como dicen, como bien dicen ustedes, no tenemos cómo. O sea, esto está en lo cotidiano. Lo que pasa es que si a esa angustia cotidiana que por ahí nos genera, por ejemplo, ir a la verdulería o ir al supermercado, o estas cosas de el día a día, ¿sí? Sí. O el boleto del colectivo, ¿no? O cuando te llega la factura de un impuesto y aumentó en un porcentaje que realmente desborda. Bueno, si a todo eso que existe y es sobre lo que hoy lamentablemente no podemos hacer nada, si no tenemos una solución, por lo menos individual y, digamos, inmediata, Claro. ¿sí? Y a todo eso le sumamos además la sobreinformación, nos quedamos sin recursos. Por eso tenemos que trabajar sobre lo que sí podemos trabajar. Siempre digo, más allá, si lo llevamos a cualquier situación, más allá de esta que estamos planteando, en toda situación va a haber aristas en las que no podemos hacer nada, que son inmodificables, y otras que sí podemos transformar. Entonces, como estos son momentos tan extremos, de tanta angustia, de tanta crisis, es muy importante conectar con lo que sí. Por ejemplo, en medio de todo esto también hay un montón de gente tejiendo red, solidarizándose, acompañándose. Ojo, no solo hablo de tejer red en esto de, no sé, preparar comida para quienes no tienen, no hablo solamente de esa parte, hablo de la parte emocional también. Grupos de personas que se están juntando a conversar, a hacer grupos de lectura, a mirar una película, a algo que nos rescate de todo esto que nos está haciendo tanto daño y que no requiera de, digamos, contar con medios económicos necesariamente, ¿no? Entonces están creando muchas actividades que son accesibles. Sí. En eso que decís en cuanto a los grupos, digo, ¿qué recomendás vos al momento de uno ser selectivo? Porque entiendo que por ahí uno se reúne con un grupo de personas de los cuales tal vez están todos hablando o te dicen como, no es tan grave, por ejemplo, ¿no? De la economía. Y uno por ahí se siente, ¿no?, un poco fuera de foco. ¿Cómo se lleva? ¿Cómo lo llevamos? ¿Cómo selecciono yo un grupo en el cual no me cause ansiedad, no pueda ser yo? Eso, ¿qué recomendás? Claro, está buena esta pregunta, porque, a ver, yo creo que lo fundamental es buscar actividades que nos convoquen de un lugar que no tenga que ver con el monotema, ¿sí? Si bien, como venimos hablando, está filtrado en todos lados, ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, me sumo a un grupo de cine, ¿sí?, con la finalidad de mirar una peli y analizarla, es un ratito en donde voy a desconectar de esto. Con un tema en quiero común. aclarar, a ver. Tal cual. ¿Cómo? Con un tema en común, digo. Exacto, un tema ajeno en común. Que no me lleve al debate de lo actual, que de ninguna manera quiere decir fingir demencia. Digo, a ver, no podemos salir ni debemos salir de la realidad, pero sí son como pequeñas dosis de paz, de liberación, ¿no? Claro, Vanessa, entonces no Pongo- sería entrar en el grupo angustiados por la economía, Claro. ¿no? Claro, no me metan ahí, ¿sabes? Pongo un ejemplo. A la vueltita de donde doy clases un par de días a la semana, hay un café. Me instalo ahí antes de dar clase, me tomo un cafecito, y llega, parece que es el horario en que finaliza el ensayo, llega un grupo de adultos, ¿no? Después de haber ensayado. Es un coro. Ah, por eso, ¿qué era? Un coro Un coro. de la MUNI de la ciudad. Y vos miras la cara de relajación que tienen y llegan todos sonrientes y hablan de otras cosas, se toman un café, medio que festejan, qué sé yo, Bien. hablan de lo que ensayaron, del que desafinó, del repertorio nuevo.
Y luego se van, pero se van como felices por ese recreo que tuvieron en la rutina diaria, ¿no? Lo pongo como ejemplo porque estamos hablando de Está eso. buenísimo. De encontrar un Es que punto tal de... cual, ese ejemplo es una dosis de serotonina, chicos. Exacto. Hace mayor efecto que la medicación, de verdad. Sí. Primero porque nos pone en funcionamiento en todo nuestro ser. Ponemos recursos, construimos, enlazamos con otros, ¿no? Nos vinculamos desde un lugar que no sea el padecimiento. Entonces realmente es una dosis de serotonina y funciona mejor, que es terapéutico. O sea, es lo que podemos sostener y que además nos empieza a generar un objetivo, Exacto. ¿no? Porque ya tengo como objetivo esto, ya sea en el coro, que está buenísimo, bueno, no sé, la muestra de fin de año, preparar un tema en particular, bueno. Exacto. Si es el cine, bueno, ya estoy pensando, ay, ¿qué peli vamos a analizar? ¿Qué puedo llevar? ¿Qué propuesta? Si es lectura, lo mismo. Hay 1000 mujeres que se juntan a tejer al crochet, no sé, no importa. Digo, actividades hay un montón. Yo creo que, para mí por lo menos, ¿no? Voy a ser muy nacionalista en esto, pero para mí el pueblo argentino tiene la característica de no haber perdido nunca lo vincular. Somos muy pasionales, si se quiere, ¿no? Pero en el mejor sentido de esta palabra, no nos volvimos indiferentes ni fríos, ¿no? Somos un pueblo que siempre tiene recursos para salir adelante en lo emocional y en lo vincular. Vanessa. Y no nos podemos olvidar de eso en este momento. Sí, te quería preguntar Sí. si se ha podido hacer un análisis sobre qué ha pasado después de la pandemia, porque parecería ser que la pandemia quedó allá como a lo lejos, como lejísimo. En el 1913. Claro, sí, y no hace muy 4 poquito, años, nada claro, más. muy poquito, y personas que también en la economía, muchos perdieron mucho, entonces se sobrepusieron a lo que fue la pandemia y ahora viene como otro cimbronazo. Desde la psicología, ¿se ha logrado o no han dado los tiempos, digamos, de analizar las consecuencias de la pandemia? No, sí, los análisis están. Lo que te diría que no es que no se ha logrado sobreponerse. Ese es un, digamos, es como un velo social, ¿no? Bueno, tiene que ver con esto mismo. Como vivimos ritmos que son muy distintos de los ritmos que vivíamos, por ejemplo, nosotros mismos en nuestra infancia, ¿no? Total. Nuestras madres, nuestros padres, pero digo, para no ir tan atrás, estas generaciones que estamos hoy hablando, ¿sí? En nuestra infancia vivíamos ritmos muy distintos porque la mayoría de nosotros, por ejemplo, no nació con la tecnología, con el teléfono celular, con la computadora. Entonces, la verdad es que estábamos acostumbradas a esperar a los procesos, ¿no? Nos llevábamos de otra forma con los tiempos. Ahora, esta inmediatez de la que yo hablo siempre, ¿no? Esta cuestión tan de la vorágine, ¿no? Del día a día y del minuto a minuto, que, a ver, no estoy diciendo que podamos salir de esto, esta es la realidad que habitamos, pero nos lleva claro. a que nos cueste mucho elaborar procesos, ¿sí? Nos cuesta un montón porque estamos elaborando uno y ya estamos en otro lugar. Total. Entonces la pandemia funcionó muy así. Yo recuerdo estar viendo en un lugar random, ¿no? Justo en el lugar donde estaban pasando un noticiero y mostraban que en China había aparecido este virus, no sé qué, y tal. Sí. Y la gente que comentaba, bueno, China, distintos comentarios, ¿no? Que lo que comen, que esto, que lo otro. Y a la semana estábamos acá aplicando las medidas, ¿no? Y medio entrando en cautiverio. Entonces fue tan pronto todo, tan rápido. Cuando recién, terapéuticamente te digo, cuando recién con mis pacientes estábamos elaborando todo este cambio de vida, el poder salir según los números de documentos, el uso del barbijo, el alcohol en gel, el miedo al contacto, ¿no? La ruptura a nivel vincular tan tremenda, no poder ver gente que amamos, bueno, un montón de cuestiones que se empezaron, digamos, a imponer a partir de la pandemia y que tuvimos que elaborar. Cuando recién estábamos pudiendo elaborar eso, ya volvimos a salir a la calle, ya no se usó más el barbijo, ya estábamos trabajando de nuevo, ya inteligencia artificial, o sea, es todo así, ta. Entonces, sí, las consecuencias tienen que ver con todo lo que también estamos viviendo a nivel mundial hoy, no solo en Argentina.
Pero el problema es que salimos que pudimos elaborarlo, estamos en proceso porque son duelos. Total. Y los duelos, llévalo a otro lugar. Si vos perdés a un ser querido, ¿cuánto tiempo lleva a duelar eso? De Muchísimo. ninguna manera son meses. Total. No hay forma. Total. Absolutamente. Vane, gracias por estar ahí siempre, por contestarnos, por ayudarnos a transitar esta vida un poco mejor. Sin duda hay que tomar herramientas, ¿no? Hay que ir tomando herramientas y vos nos das muchísimas. Te mandamos un beso, buen finde y hasta muy prontito. Gracias, Vane. Muchas gracias a ustedes. Bueno, un beso enorme, los quiero. Chao, chao. Bonito Gracias. fin de Nos vemos. gracias.